Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este hermoso programa que nos gusta tanto, tanto, tanto realizar y encontrarnos principalmente. Sean bienvenidos entonces a un capítulo que tiene sus particularidades y al mismo tiempo tiene un mismo hilo conductor que los vamos a ir invitando a que puedan ir desarrollando. Lucas, muy buenos días. Muy Muy buenas buen tardes, muy día, buenas sí, noches. exactamente. Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches de diferentes lugares del mundo. Gracias por la continuidad en la producción de este contenido que estamos haciendo en conjunto y también muchísimas gracias a las personas que nos están siguiendo, que están compartiendo el contenido y que nos están teniendo paciencia en esta base que estamos armando, que seguramente sean de unos 10 iniciales capítulos como para entender bien desde dónde lo estamos armando y para qué estamos armando todo esto. De momento vamos compartiendo la información, nuestro análisis, también algunas experiencias propias, pero la idea es que cada uno de estos capítulos tenga para la persona que lo ve, que lo escucha, un mensaje particular, una síntesis de todo lo que se pueda desarrollar en el programa, tenga una síntesis que sea útil. En tiempos donde todo es en vorágine, ¿no? Todo es pasar, 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 que puedas tomarte el tiempo y el espacio de recorrer cada uno de los capítulos y atesorar ese mensaje, bueno, realmente es un cambio de era en sí mismo, es muy valioso y es ir en contra de la corriente que ya tomó una forma y una velocidad. Así que muchísimas gracias por esa dedicación a cada quien. Una de las hermosas particularidades que tienen estos tiempos, ya que vamos recorriendo diferentes tiempos y los vamos analizando y tenemos esta charla, una charla en donde el mate siempre está presente en nuestras conversaciones con Lucas, es la virtualidad y es este formato y esta plataforma que decidimos utilizar, que es YouTube. Y es la posibilidad de ir hacia adelante, hacia atrás, hacia aquel capítulo que me dejó algún mensaje que quiero volver a repasar, que me disparó alguna idea o al mismo tiempo un análisis en particular que tiene que ver con uno mismo, que tiene que ver con una misma. Y esta posibilidad es de recorrer esos capítulos anteriores. Nuestro primer capítulo, incluso, te cuento, Lucas, trajo mensajes consigo, que es algo que nos gusta y que nos gusta un montón, porque nos da más fuerzas para seguir adelante. En este caso, Leonardo nos escribía, bueno, primero, gracias, gracias, gracias. Es mucho lo que uno puede decir y que puede compartir, ¿no? A través de cada uno de estos mensajes. Y el otro mensaje es de Paula, te lo comparto, Lucas, dice, gratitud, maravillosa propuesta para este presente, gracias por compartir y transmitir con tanta calidez. Abrazos desde Neuquén. Muchísimas gracias, qué bonito nombre, qué bonito lugar, qué bonito mensaje. Muchas gracias. Y después tenemos nuestro segundo capítulo, donde Medusa, Escorpión y Perseo fueron parte de nuestro desarrollo, de esto que estamos compartiendo con ustedes. Y acá tenemos muchos mensajes, Lucas. Bueno, primero dice, altísima sesión, lo vi 2 veces al video, la segunda con mi pareja, le pareció excelente también. Un abrazo y que sigan así, nos dice Leonardo. Ujú. Bueno, lo tomó como una sesión en sí mismo, ¿no? El capítulo. Se vio en primera persona, identificó todo en lo cotidiano. eh, Entiendo que entendió. No, y al mismo tiempo es esta situación, ¿no? Quienes te conocemos de hace muchos años y tomamos sesiones incluso, eh, tenemos la posibilidad de entender una dinámica donde estamos continuamente en este análisis y en esta búsqueda de esas señales que nos pueden eh, marcar un camino para ir desarrollando, ¿no? En lo personal, siempre hablamos de lo personal. Otro de los mensajes, en este caso Silvia, excelente charla, mucho para reflexionar sobre mi espejo. Gracias. Ya lo cotidiano se tornó lo que realmente es, ¿no? Para la persona, un espejo donde observarse. Incluso fue compartiendo más mensajes, porque evidentemente mientras los iba desarrollando o se iba desarrollando el capítulo, seguía En vivo. claro, Ok. ese hilo conductor y ese hilo conductor interno también. Un mito Perdón, desde... Cintia. Perdón.
es también a lo que estamos aspirando con lograr las transmisiones en vivo, que es interactuar también en vivo con las personas que se sumen a la transmisión. Sí, eso es maravilloso porque sería en tiempo real. Y para ¿Mm? poder conseguir eso, los invitamos a que sean también nuestros seguidores y entonces de esa forma poder conseguir esa transmisión en vivo, en directo y que podamos interactuar en ese momento, en tiempo real. Sí. Y permíteme algo, ¿no? Porque en estos tiempos prácticamente todos los videos están o con una introducción o con un cierre en el cual se te invita a que te suscribas, les des like, etcétera. Eh, Entiéndase como un respaldo de parte de ustedes, un respaldo, un apoyo, un patrocinio a lo que hacemos. ¿Se entiende? Es decir, si estás alineado, si te interesa, si consideras que es algo que aporta valor en estos tiempos al ser humano, apoyanos. Apoyanos en ese sentido de apadrinanos, patrocinanos a través de algo tan simple como suscribirse, darle like, participar comentando si se quiere, pero realmente es un apoyo muy importante, ¿eh? Sí, al mismo tiempo, no solamente nos va a dar esa posibilidad y que el mensaje comience a rodar, como quien diría, sino la posibilidad también de hacerlo los días sábados, 19 horas, tener un momento para encontrarnos, tener un momento para charlar, tener un momento para compartir e ir desarrollando un mismo hilo conductor. Así como tenemos la posibilidad de ver el capítulo primero, el capítulo segundo. Hoy estamos creando el capítulo tercero. ¿Por dónde vamos a ir, Lucas? Bueno, este tercer capítulo, veo que desemboca, producto de los capítulos anteriores, en aquel lugar donde, remítase al segundo capítulo, de el cuello de Medusa, el cual Perseo logra cortar esa famosa cabeza que tanto afectaba a la gente, brota de la sangre un caballo blanco alado. Un caballo Sí. blanco alado, el famoso Pegasus, nace ahí. Ahora, entiéndase, vamos a desarrollar mitos, en estos casos estamos desarrollando mitos griegos, pero entiéndase, tenemos que atravesar la instancia la instancia figurativa de un mito, de una leyenda, y lograr comprender algo práctico, algo incluso empírico de lo cotidiano a través del mito. Los ancianos se reunían en ronda a contar relatos de diferentes maneras, algunos cantando, otros recitando poesía, otros contando vivencias, que escuchadas desde los oídos infantes, vamos a ponerlo así, sonaban a cuestiones magnánimas, a cuestiones heroicas. Sin embargo, es el traslado, a través de la oratoria, es el traslado de herramientas para la vida de una persona. Por lo tanto, digo de nuevo, a ver, si nos la vamos a pasar buscando la cabeza de Medusa dónde está, como objeto en algún lugar del mundo, se va a seguir buscando, porque Ahora, con eso se estaba... Sí, ahora empezar a comprender esa simbología nos puede dar una herramienta para el diario vivir. pero por supuesto, a ver, pensamientos negativos que matan, que dejan dura a una persona, que paralizan, cualquiera de nosotros, la estructura egoica. Algunos encarnan más o menos esa estructura egoica, pesimista, negativista, etc. ¿No? O sea, ahí tenés, de repente lo que era una supuesta cabeza de alguien con pelos de serpiente, se te convirtió en algo que es una cuestión concreta. Esas serpientes como cabellos son pensamientos negativos, venenosos en sí mismos, que paralizan a una persona. ¿La paralizan en qué? En la pulsión de vida, la paralizan en relación a su deseo, lo que quiere crear. Y bueno, es hacia donde va, digamos, el capítulo de hoy como lugar concluyente, porque sucede en la introducción del signo de Escorpio también, en lo que va del año, que es atravesar esa instancia del no, atravesar la instancia del veneno, de la contradicción. Hay una cuestión que está antes de eso y hay una cuestión que está posterior a eso. Entonces, de nuevo, los mitos como los estamos desarrollando y los estamos analizando no es ni de manera intelectual, mucho menos académica y mucho menos cinematográfica en el sentido de ficción. Todo lo contrario.
es un análisis para identificarlo en lo cotidiano a eso. Si no, ¿qué estoy alimentando en mi mente si creo que de la sangre que brotó de alguien salió un caballo blanco alado? ¿Se entiende? Eso es inaplicable, no me sirve para lo cotidiano si quiero tomarlo así literalmente. Ahora, cuando vos recorres el mito y observás la función del espejo, ese espejo que Atenea le había dado a Perseo, ese escudo que dentro era un espejo y lo descubrió mientras estaba batallando, que de esa garganta de la cual se emanaba muerte en Medusa, al ponerle límite Perseo a eso, de esa garganta ahora sale un caballo blanco alado, que es una significación de ahora habla con el espíritu. La persona ahora habla con el espíritu y esa palabra emanada de su honestidad álmica es como un caballo blanco alado. Mm. Es como, y ahí viene la cuestión figurativa. Este es como contarle a alguien, decir, es como si el caballo volara, pero es porque va Claro. rapidísimo, ¿no? O sea, porque galopa particularmente rápido. Es como si volara, y de ahí en adelante se le dibujaron alas, de ahí en adelante se lo graficó con alas cada vez que se habló de ese caballo, de esa persona, etcétera, etcétera. Por eso vemos las alitas en las imágenes griegas ubicadas en diferentes lugares de la persona. Algunos en la cabeza, otros en los pies, símbolos que acompañan a esa imagen en sí. Todo eso es como decir información encapsulada en símbolo. Mm. Que si lo decodificas y lo traes, te vas a dar cuenta, en lo cotidiano tenés las mismas cuestiones. O sea, el ser humano tiene juguetes nuevos, tecnología nueva, pero el mito discursivo en el que apoya su mente es exactamente el mismo desde hace miles de años. E incluso esos mismos símbolos se ven replicados en diferentes formatos. A medida que va avanzando la tecnología, lo podemos ver tanto en la animación, lo podemos ver en el cine, lo podemos ver en el diseño de los videojuegos, por ejemplo. Se me viene a la mente, ¿no? El tema de los famosos juegos de PlayStation y cómo esos mitos griegos vuelven nuevamente a tomar actualidad y se resignifican a través del juego porque digamos que es un patrón que se está siguiendo, por lo menos es una dinámica social, pero al mismo tiempo es ese mismo mensaje, ese mismo mito que está arribando. Ahora, si no tenemos las herramientas suficientes como para poder ver qué es lo que significa, dar con ese significante no es nada más que un juego. El dios, exactamente, el dios de la guerra va a seguir siendo una cuestión de incitación a la violencia externa, ¿no? El enemigo está afuera, entonces hay que matar a alguien afuera, cuando nada tiene que ver con el mensaje real del dios de la guerra, por ejemplo, ¿no? Ares, Marte, que era una cuestión interna y que incluso el conflicto externo es cuando ya se perdió la guerra interna. Es cuando ya se pasa a satisfacer al ego en esa cuestión externa que necesita. Entonces, son reutilizados una y otra vez en diferentes formatos que el ser humano va habilitándose. Hoy es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero, pues, pero no se hace algo nuevo, no se hace algo nuevo con esos mitos. Porque por nuestra era, o sea, 2000 años para acá, hemos continuado mitos que ya estaban discursivamente en nosotros, mitos que ya estaban y no fueron intervenidos, no fueron actualizados esos mitos. Este es el tiempo, al parecer, que están dadas las condiciones en el que esos mitos estructurales pueden ser tomados, reconocidos, identificados y e intervenidos formulando una respuesta propia con cada uno de esos mitos que te permita avanzar sobre cuestiones que antes estaban resistidas en tu vida. ¿Se entiende? O sea, andamos mitos en este análisis que hacemos en los programas, andamos mitos para ir más allá del mito que estamos ubicando. Si del programa anterior alguien todavía se sigue frenando ante un otro que, lo vamos a decir con los términos como los conocemos popularmente, ¿no? Que te la baja cuando le contás un proyecto, que te habla siempre de lo mal que está la economía del país, etcétera, etcétera. Estás frente a una medusa, sea varón, sea mujer. Mm. Estás frente a la encarnación de un medusa. ¿Qué haces frente a eso? Remítase al segundo programa y entre líneas lea la herramienta al respecto.
La invitación también para el público es que tengan una posición activa, ¿ah? Así como la lectura activa, bueno, eso sería una cuestión auditiva visualmente activa para poder encarnar el mensaje. Bueno, entramos al mito. Sí, por favor, porque es un desarrollo, es muy interesante al mismo tiempo esto, ¿no? O sea, cómo el mito se va nutriendo del mito anterior para seguir construyendo mito. Parece un trabalenguas, pero tiene una secuencia. Y esta secuencia nos habíamos quedado en el caballo alado, y ese caballo alado sigue teniendo su propia historia también. Ujú, exacto. Bueno, eh, ese caballo alado, Pegasus, digámoslo así, se desconoce más o menos qué anduvo haciendo por ahí. Vuelve a aparecer cuando es requerido por Belerofonte. Y acá entramos con un personaje nuevo, ¿sí? Donde, a ver, si alguien quiere conocer más datos sobre el mito, YouTube, Google, por donde quiera. Está lleno de información al respecto de los mitos. Lo que vamos a andar acá es el análisis digamos, de los puntos que consideramos los puntos más relevantes de esos mitos para hacer un hilo conductor útil en lo que nos proponemos hacer. De lo cual, digámoslo así, Belerofonte viene con una gran carga de culpa. Belerofonte viene con una culpa muy pesada porque en circunstancias extrañas mata al hermano. ¿Eh? Entonces se dice que en una cacería. Entonces, a ver, ya de entrada el mito, ¿sí? El mito tiene una carga, un peso en sí de errores del pasado. Entonces, a ver, Sí. eh, ¿quién no carga con errores del pasado? O sea, ya no se está señalando el mito. O sea, si, por más que el nombre no sea un nombre tradicional acá, particularmente Belerofonte, pero ya de cómo venía Belerofonte cargado de culpa, ¿hay alguien que no las tenga? El recorrido kármico de cada quien, ¿no? Entonces, de entrada, ya nos está situando un personaje en primera persona, el mito, Belerofonte. Entonces, Belerofonte decide andar el mundo, digamos, con esa instancia de culpa interna, y se encuentra en el reino de Corinto con el rey Preto. ¿Sí? Se encuentra con el rey Preto, se hacen amigos, no sé de qué manera, pero se hacen amigos, comparten, y le cuenta sobre su gran pesar. Convengamos que Belerofonte era muy, muy bueno con el arco y la flecha. Tal vez de ahí es que, digamos, se hizo un lugar en ese reino de Corinto a través de la cacería, ¿no? Ahora, se hacen amigos con el rey Preto y generan mucha intimidad en términos de confianza. De nuevo, te encontrás con dos compatibles, permiso y perdón, con dos incompatibles, un rey establecido y uno que viene vagando, ¿sí? Que se encuentra con ese rey y se hacen amigos. Sí. Ya tenés una cuestión, ¿no? O sea, para quien sigue el hilo conductor de los símbolos que se van soltando en el mito, acá tenés otro para atar en algún momento. Siguiente cuestión. Mientras ellos dos desarrollan tanta buena onda, tanta amistad, tanto compartir alegre, sucede algo más que no están advirtiendo. Ese algo más que no están advirtiendo es que la esposa de Preto se fija, se fija en Belerofonte, se fija como mujer en Belerofonte. Ahí ya tenemos otro conflicto. O sea, más cotidiano no puede ser, ¿no? O sea, no hay ninguna cuestión Totalmente. abstracta de mí, ¿no? Estamos De pensando cosas. justamente en eso. O sea, podemos irnos miles de años hacia atrás que las situaciones son más o menos similares. Por eso digo, ¿por qué no cambia la dinámica del ser humano? Porque no cambia el discurso base, Claro. porque no cambia el mito base. Y lo único que hace, pero lo hace inconscientemente, pero de todos modos está permitiendo que eso pase, es dejarse llevar por un libreto preescrito con pasajes al acto, incluso en cuestiones que la persona no desea hacer. Bueno, cuestión, sigamos con el mito, ¿no? O sea, ahí aparece alguien más, la esposa de Preto que se fija en Belerofonte, ya está, tenés la antesala de un problema, Mm, tan cotidiano y familiar y vecinal como en cualquier lugar del mundo, ¿no? Bueno, totalmente. cuestión, ¿qué sucede? La esposa de Belerofonte, que Antea,
Antea. Decide hacer un pasaje al acto en cuanto a avanzar a Belerofonte. O sea, se permite ya el acto de traicionar a Preto para ir a buscar a Belerofonte con esas intenciones como mujer, ¿no? A lo cual, en cuanto advierte Belerofonte que eso era lo que estaba ocurriendo ahí, se la saca de encima despectivamente, lo cual hiere el orgullo de, convengamos, es una reina, o sea, el ego infladísimo a mano podía estar, hiere ese ego y trastoca toda la situación para dejarlo en falta, para querer dejarlo en falta a Belerofonte en la situación. Básicamente va a Preto y le dice que Belerofonte es quien la avanza desde ese lugar y entonces lo tiene que matar. No Ah, lo puede bien. creer. O sea, es un quilombo argentino, digo griego. Y quien está en México, mexicano, y quien está en España, español. Y, bueno. Totalmente. Vayamos al punto del mundo que queramos y bueno, Eh, se armó. ¿Viste? Para las fallas, para los problemas del ser humano no hay ni primer, segundo ni tercer mundo. Estamos todos en el mismo lugar. Sí. Bueno, entonces, eh, bueno, qué hace Preto? No tiene muchas opciones. Le cree a ella y dice, ¿cómo me lo saco de encima a este que era mi mejor amigo hasta hace un instante? Bueno, decide llevarlo al reino de un amigo, llevarlo a través de un mensaje, que lleve una carta al rey Jóbates del reino de Licia, donde él no puede abrir la carta hasta que llegue y se la entrega a Jóbates. Cuando la abre Jóbates, llega, lo reciben, era una persona muy reconocida, Belerofonte, abre la carta y lee, mátalo al que te está dando esta carta, por estos motivos, tac, 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 tac. Jóbates, no, o sea, va a tener que hacerle caso a su amigo el rey Preto al respecto de eso. Acá empieza la cuestión en cuanto a Quimera. Para quien se aburrió con este caminito hasta acá, bueno, perdón, pero había que hacer este caminito de mostrarles el nudo de la historia para ver por qué desemboca en Quimera la relación de Belerofonte. Claro, Porque el rey Jóbate dice, ¿cómo hago? sí, tal ¿Ah? cual. O sea, es ¿Cómo hago? parte de ese plan, ¿no? Para Uh tratar -huh, de resolver, entre comillas, una uh situación -huh. conflictiva. Exacto. Entonces dice, bueno, a ver, mandémoslo a algo imposible, que sepamos que frente a eso no va a poder, entonces, bueno, va a terminar su encarnación. Mandémoslo a algo imposible. ¿Qué es eso imposible? Que mate a la quimera. Eso imposible es que mate a la quimera. Bueno, a ver, de nuevo, si creemos que existía un ser que tenía una parte de león, otra parte de cabra y otra parte de serpiente y dragón, de nuevo, se nos aleja la aplicabilidad del caso. ¿Se entiende? Claro. Se nos aleja. Entonces, distinto es que, por ejemplo, que sea alguien que tiene la furia de un león embravecido, que escupe bilis, que escupe ira cuando habla, etcétera, con los otros animales, ¿no? O sea, característica de cada uno de esos animales que personifican a alguien. Bueno, cuestión. Belerofonte acepta la invitación a ese desafío y se dirige a un consejero de ahí de la zona. Me olvidé el nombre ahora. Y el consejero le dice, bueno, vas a precisar algo más que mis consejos esta vez, vas a tener que recibir la asistencia de los dioses. Y ahí entra la participación de Atenea, donde él se dirige al templo de Atenea, pasa una noche ahí en meditación, introspección, anda a saber, sueños lúcidos habrá tenido, no lo sé, porque de nuevo, si vamos a creer que se apareció, no me sirve, es que no me sirve. Puede que sí, puede que no, pero no me sirve. Distinto es si me dice, tuvo un sueño lúcido, donde vio tal cosa, escuchó tal cosa, me ha pasado una que otra vez. Entonces, y sé que le pasa a mucha gente. O Bueno, ahí sea, te la puedo creer, dijo. ahí se me acerca. Entonces, bueno, ¿y qué pasó cuando se te presentó Atenea? Le preguntaría a Belerofonte, ¿no? Me dijo que voy a precisar la ayuda de Pegasus, del caballo, me mostró dónde encontrarlo y me da un objeto nuevamente que
qué manía los dioses con brindar objetos, ¿no?, a los humanitos camino a héroes para sus proezas. El objeto es una cabezada de oro, una cabezada de caballo. La cabezada es lo que va puesto en la cabeza del caballo, donde están el freno, las riendas, que con lo que se sujeta y se le marca la voluntad del jinete al caballo, porque si no el caballo va para donde quiere, ¿no? Entonces, Ujú, bueno, con eso se dirige al lugar que Atenea le había revelado que Pegasus iba a tomar agua, a un arroyo en particular, a una zona en particular. Cuando él llega al lugar, efectivamente lo ve ahí y se acerca eh, con una forma muy del amance respetuoso, consciente con los caballos. Despacio, hablándole despacio, generando confianza entre ambos hasta que llega el momento en el que le puede efectivamente poner la cabezada y se sube, se monta a Pegasus. Ahí empieza la travesía juntos. Eh, Ahí empieza ese vuelo de Pegasus, donde no se demora mucho en divisar a la quimera, lo imposible, ¿no? Y después vamos a entender eh, la asociación de ese imposible de la quimera con tus imposibles, con los imposibles de cada quien. Sueños, anhelos, cuestiones que, a ver, hay una relación interna muy fuerte con todo eso y que nadie está exento de eso. Es lo maravilloso, digamos, de observar de la humanidad, independientemente del lugar del mundo, la edad, la etnia, la raza, la religión, lo que fuere. Hay deseo en juego, hay pulsión de vida en juego, hay ganas de crear algo que dotaría de un estado de satisfacción a la persona, y está el otro polo, que es lo que busca castrar a esa pulsión de vida. O sea, en cualquier lugar del mundo donde vayas, te encontrás con esto. sí, claro. ¿Cómo hicimos para ponernos de acuerdo? Con lo que cuesta poner de acuerdo a la humanidad, pero en eso estamos de acuerdo, porque es previo al ser humano, porque es previo a la construcción del ego. Ahí ya entramos en otro terreno que lo vamos a dejar para más adelante, ¿sí? Sigo anotando, Lucas. Sigo anotando. Pero en las cuestiones que encontrás como común denominador en la humanidad es porque está prescrito en el ser humano. Como esta condición base, pulsión de vida, pulsión de muerte, deseos, deseo, materialización, satisfacción, Mm, deseo, fracaso, frustración, malestar. O sea, son dos caminos que desde un punto de inflexión se abre para un lado o para otro. claro, Están los que del lado de la realización te dicen, sí, vos encará el imposible, atravesalo, la vida está más allá del imposible. Y están los del otro carril que te dicen, no pierdas tiempo, no seas irresponsable, no desvalorices el trabajo en el que estás, etcétera, 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 ¿no? O sea, tenés de ahí en adelante un montón de cuestiones en el medio como posibilidades, ¿no? Ahora, la cuestión de no te dirijas a un imposible como una cuestión determinante, tajante, que no lo vas a poder hacer porque es un imposible. No es así. Lo podés ver, o sea, lo podés ver en tu vida, lo podés ver en gente que conoces, cuestiones que parecían imposibles que después se realizaron. claro. Entonces, Sí. ¿por qué hubo tanto énfasis en que eso era imposible, que era imposible matar a la quimera? ¿O no será un acuerdo inconsciente a nivel social para, si yo no pude, vos tampoco? Porque si vos lo lográs, me pones en falta a mí. Si vos lo lográs, yo me siento mal. Suena muy familiar. Perdón, suena muy familiar, ¿no? El hijo que no quiere ir más allá del padre para no ponerlo en falta y entonces se frena siempre ante... Ok, bueno. Por eso cuidado donde anotan padre. Cuidado donde anotan padre porque no van a poder ir más allá de eso hasta que hagas consciente el techo que eso te pone y que efectivamente decidas atravesar a ese padre que es simbólico. Es simbólico, no es real, es simbólico. Bien, bueno. Por lo tanto, Belerofonte estaba ante un imposible, que es matar a la quimera. Era un imposible para todos los demás. Para todos los demás, ¿qué tenían de particular? Estaban atados a una falta. Esa falta era la traición, el engaño, el ocultamiento. No nos olvidemos que todo eso está apoyado en un ocultamiento que siempre debilita las fuerzas.
la mentira, el engaño, la traición, debilita la fuerza. Obviamente, con fuerzas debilitadas no vas a poder ir a una situación imposible, a dar respuesta a lo imposible adentro para atravesarla y hacerlo posible. Por eso hay que unificar las fuerzas. Belerofonte venía de fallas, Belerofonte venía de problemas personales, pero atravesó la purga de todo eso cuando lo conoce a Preto y Preto lo dota de herramientas, de posibilidades para que se vacíe de esa culpa, de esa angustia y se convierte en un hombre nuevo. De ahí en adelante empiezan todas las proezas de Belerofonte que lo van, digamos, lo van enalteciendo como figura en Corinto. Después viene el engaño, ese engaño egoico, apoyado en Eros. Bueno, entonces avanzamos. Lucas, ¿podríamos decir Sí, entonces que Belerofonte ya venía con una práctica de aquellas cosas que eran imposibles y que igualmente presentaba, más allá de que no se presentaran como imposibles? Parece trabalenguas, no lo es. Pero al enfrentar y al tener sus logros, empieza al mismo tiempo a darse cuenta de que tiene una fuerza propia y que lo imposible no es así. sí, exactamente. Bueno, a ver, ya el hecho de que sea diestro en la arquería ya lo diferenciaba. A ver, que no se nos arme de esto una cuestión como el elegido de Dios, porque si no caemos ante el mismo problema que ante Cristo, ¿no? Mm. Él sí, yo no. Bueno, es decir, en Belerofonte había atributos muy diferenciales propios de su talento. En cada uno de nosotros, y de esto estoy 100% seguro, de cada uno de nosotros en absolutamente toda la humanidad, hay atributos, hay capacidades, hay talentos. Si la persona logra apoyar su realidad en eso y con todo lo que eso implica, ahí se te pone el imposible adelante, porque esto lo vemos muy, muy seguido. En familia de abogado nace el violinista, en familia de violinista nace el abogado. Lo vas a ver así, ¿eh? No hay ni uno, no hay uno malo y el otro no, simplemente la vida que busca integrar lo diferente, no busca seguir con lo igualito todo el tiempo, no es esa la evolución. Claro. Naturalmente la vida busca integrar lo distinto y que de esa integración se mejore la realidad y se filtre lo que es incompatible a la vida. Se filtre, se vacíe de la realidad lo que te dice que vos no podés tal cosa. Por lo tanto, Belerofonte ya venía con una altura interna lograda, pero venía con una enorme culpa que no le permitía asumir esa capacidad, esas capacidades, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros hágase su lectura al respecto. ¿Sí? Sí. Bueno, Esa mirada hacia adentro de a medida que vamos desarrollándolo, ¿no? O sea, empezar sí. a ver en uno todos estos elementos que vamos mostrando. Esto es buena idea para ver nuestros programas. Cuadernito, lapicera y anotar algunas cuestiones. Sí, Muy bien como aquello que Leonardo, tomarlo resuena. como una sesión en sí mismo, exactamente, ir anotándolo. Aunque no lo entiendas de entrada, pero decir, eso no sé por qué motivo, pero me llamó particularmente la atención. Anótalo ahí, anótalo, déjalo anotado. Después veremos. Bueno, eh, a ver, para quienes les guste la acción, no dilatemos más el encuentro con la quimera. Acá empieza lo que tanto éxito, tanto resultado le dio a Hollywood, ¿no? Ahí ahora empiezan los Sí. tiros, ahora empieza la parte. Bueno. Belerofonte volando en Pegasus advierte a la quimera haciendo desastres por ahí y empieza con los flechazos desde arriba, fum, fum, fum. Se sorprende la quimera ante la cuestión, porque estaba totalmente desacostumbrada a que alguien le pueda avanzar así, pero son flechas de madera, convengamos, ante lo que era la quimera, ¿no? Unos escarbadientes. Ahora, llevaba como buen guerrero, llevaba otras cuestiones, ¿no? La quimera empieza a lanzar su fuego desde la boca, diciendo cosas hirientes, como para llevarlo un poquito más a lo cotidiano. Y Belerofonte, ¿qué hace? Saca una lanza, toma una lanza que tenía con una punta de plomo. Acá es donde vos ves que en los mitos la parte de la solución siempre advierte en algo que estaba en un objeto, pero que se torna una función diferente de la que supuestamente
tiene preestablecida por objeto. Lanza de madera, punta de plomo. Es decir, para clavar. En este mito en particular, el efecto se produce cuando el plomo se derrite en esa ira, entra el plomo en el otro y bloquea los órganos por ser un metal pesado y muere ahí. Hmm. La, Claro, es una la ira transformación. es una alquimia, es un mensaje alquímico cifrado, para quienes tienen ganas de descifrar en eso. Es una alquimia del plomo como el metal pesado. A través de la ira, plomo e ira, pasa a otro estado y mata a eso incompatible en el otro. Bueno, hago este silencio y reflexión porque ameritaría abrir otros temas que tienen que ver con la función de los elementos, la información y la energía de cada uno de ellos, la transformación, la alquimia, el pasaje de un estado a otro, pero bueno, anotémoslo, más adelante podremos abordarlo. No, De momento, entiéndase, y si me sí. permitís, Lucas, acá también llamamos a que nos indiquen, ¿no? De todos estos disparadores que van surgiendo, que nos puedan decir, a ver, no, me interesa que se desarrolle este tema, ¿se puede desarrollar este otro tema? ¿Podemos meternos dentro de lo que son las propiedades de cada uno de los elementos? Y por qué no empezar a desarrollarlos a medida que van surgiendo, va surgiendo también el interés, más allá del nuestro, ¿no? Porque nosotros tenemos mucho interés en Ujú. ir desarrollando temas. Yo los sigo Por anotando. eso, sí, Y ustedes nos exacto. indican. Por eso son charlas en las que las horas transcurren como minutos, ¿eh? Porque sabemos muy bien recorrer las ramas del árbol sin perder de vista que estamos recorriendo siempre el mismo árbol. Entonces imagínate, ¿no? O sea, en toda esa ramificación en vicio que la humanidad generó durante miles de años, también hay cuestiones muy valiosas de las diferentes etapas de la humanidad y de las diferentes culturas. Herramientas muy aplicables hoy, porque el Mm, universo en su aplicabilidad sigue siendo el mismo. Es el humano que tiene como esa insistencia de que el universo sea algo más que se ajuste a sus requerimientos. No, lo lamento. Más tarde, más temprano, el ser humano empezará a verse nuevamente en las plantas, nuevamente a sí mismo en el clima, en los animales, etc. Bueno, seguimos. ¿Mm? prosigamos. La, la ira se invierte en quimera, el imposible se invierte en quimera, mata a lo incompatible, ¿sí? Y de repente, de un movimiento a otro, el imposible se torna posible. Ese es un movimiento, una articulación que nos tiene que importar. Porque no importa el tamaño del imposible, es un imposible. Y el imposible de un otro, para mí, capaz que es un pasito. Mm, ¿Sí? Sin embargo, en el otro es un imposible, es una cuestión muy resistencial, muy grande de abarcar. ¿Por qué? ¿Por qué? Para lo que el otro es un imposible, para mí es un pasito totalmente fácil de dar. No tiene que ver con la situación, no tiene que ver con la quimera, tiene que ver con la historia de la persona, claro. donde están anotados efectivamente, donde está anotada la incompatibilidad o no con la vida, o sea, el proceso creativo. Entonces vos ves personas que hay cuestiones grandes que se les facilitan muy bien porque lo traen ya, digamos, recorrido previamente, pero hay otras cuestiones que se le hacen totalmente resistenciales, no sé, un común denominador, ¿no? O sea, familias de muchísimo patrimonio, pero que en lo familiar hacen agua, y otra familia, el otro polo. Todos juntos ahí en la casita, una familia unida, pero patrimonialmente un desastre. ¿Se entiende? O sea, por eso digo, el imposible es una representación de limitaciones propias. Y dentro de las limitaciones propias estamos nosotros, nuestro recorrido, lo que va de nuestra encarnación, y la historia de nuestra familia. Toda la historia de nuestra familia.
¿No querés creerlo esto porque queda un poco abstracto? Tómate el trabajo de ver con lupa el día a día, lo que ha pasado, y fíjate cómo están repitiendo una y otra vez con diferente, digamos, titulito, pero una y otra vez lo que ya pasó antes. Es raro, pero se lo ve, de vez en cuando hay alguien que transforma eso, disuelve la repetición de lo incompatible y habilita un nuevo circuito que antes no estaba en esa familia, en lo que fuere, como conjunto, como grupo. Sí. Esa, es un Belerofonte, es un Perseo, es todos aquellos personajes que lograron ante un imposible, ante algo que mataba la vida, lograron ir más allá de eso. ¿Se entiende? Ujú. Bueno, se me vienen cantidad de ejemplos, cantidad de personas Sí. en estos 14 años. Es que Bueno, es más, surge, creo que también le ocurre a cada una de las personas que nos está escuchando, ¿no? El tema de inmediatamente que tenga el disparador, de decir, bueno, sí, en mi familia existía en realidad hay un legado de que no se podía hacer tal cosa hasta que llegó fulano de tal y nos enseñó a todos que es imposible, era posible y ahora tenemos otros imposibles. bueno, hay la renovación del proceso creativo, por supuesto, no es que, o sea, estaba Medusa, ahora Quimera, y hay otros que atentaban también contra la vida. O sea, se renueva el circuito porque el invierno lo tenemos todos los años y nunca sabemos lo que el invierno nos va a despertar como espejo, como reflejo de lo que adentro tenemos que resolver. Digo, tenemos que resolver en función de aquel que tenga la pulsión de vida, aquella persona que tenga ganas de crear, que tiene ganas de que prospere su negocio, que tiene ganas de educar a sus hijos, que tiene ganas, lo que fuere. Por más chiquito que te parezca, tu huertita, tus gallinas, lo que fuere, es un proceso creativo. ¿Mm? Y por ser un proceso creativo en sí mismo, estás invocando a la vida en ese acto. Y si estás invocando a la vida, permitime que te anoticie, como sea que lo tengas anotado, estás invocando a Dios. Silencio divino. Pero no lo estiremos tanto porque el ego se incomoda y empieza a joder. Así que bueno, bien. Cuestión. Quimera, Quimera muere. Va ahí Belerofonte, agarra, toma una prueba, una muestra de Quimera, eh, se la lleva a Jóbates y le dice, toma, acá está la muestra de que efectivamente la Quimera murió. No lo podían creer, porque ¿qué tendría que haber pasado? Al revés. O Todo sea, lo... ¿qué me estás haciendo? ¿Me estás cambiando el plan? Exacto. Entonces, entiéndase, ante la intención sincera, honesta de la vida, las trampas, los engaños humanos, más tarde, más temprano, pierden peso ante esa pulsión de vida, para quien defiende eso. ¿Entiende? Esto es importante, porque ¿qué tiene más fuerza? ¿La vida o la muerte? Bueno, no quiero entrar ahora en medio en cuestiones existenciales a nivel filosófico, etcétera, pero digo, no la voy a pensar únicamente a la muerte como ese lugar de dejar el cuerpo en algún momento, sino como a todo lo que termina con un proceso creativo que ha sido concebido, gestado, dado a luz, nutrido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vos ves eso, decís, a ver, hay todo un circuito complejo en la naturaleza que lo que busca es proliferar la vida. Por lo tanto, me animo a decir, es más extensivo lo que abarca la vida como proceso creativo que los momentos de muerte, que son necesarios, Claro. porque son los que permiten la actualización, son los que permiten la renovación de las fuerzas, pero invierno hay uno solo, dentro de 4 que podemos observar como clima, ¿no? Invierno hay uno solo. Por lo tanto, la pulsión de vida tiene más fuerza, más presencia en la realidad que la muerte, que la resistencia a la vida. Y sí, cuando vos ves, si la resistencia a la proliferación de la vida viene de la estructura egoica que el humano ha formado durante tantos miles de años, es la estructura mental del ser humano del planeta Tierra. Ujú. O sea, entiéndase. ¿Ah?
En la realidad es un poquito más grande, creo yo. Bueno, entonces avanzamos y digo, Jóbates, obviamente el plano le había funcionado, lo manda a otra cuestión, lo manda a otra proeza. Bueno, anda a otro lugar también, a ver si ahí te matan, no lo matan, vuelve triunfante. Anda a otra situación, a ver si ahí también te matan, no. Hasta que dice, bueno, preparo mis mejores guerreros, dijo Jóbates, y cuando vuelva a este, ahora sí lo reventamos acá nomás en el patio del palacio, y se terminó la cuestión. Claro, sí. Belerofonte se aviva que algo está pasando, desenvaina, mata a los mejores guerreros. O sea, no había no que le entre a Belerofonte. Eso es muy lindo en el sentido práctico, ¿no? No dejarse convencer por los noes, sobre todo los que vengan del otro. ¿Por qué? Porque esos noes que vienen del otro vienen de una frustración ya encarnada en el otro. Ya con los noes propios ya tenemos suficiente. Entonces, esos guerreros que le salen al cruce ahí a Belerofonte, ¿sí? Son los noes externos, los más, digamos, los más bravos a nivel humano, que él también disuelve esos noes. Y ya ahí no le queda otra Jóbate que decir, mira, te tengo que contar algo. Lo que decía en la carta. ¿Qué es esto para nosotros en lo práctico? Se te revela la verdad. Claro. Se te revela la verdad. Si la insistencia es en, vamos a ponerlo así, en la luz en cada uno de nosotros, más tarde, más temprano, ante tal insistencia al respecto de eso, se cayeron todos los noes del camino, se te revela la verdad de la cuestión. Que llegado el momento, vos no precisás que los familiares te cuenten los secretos que tienen, no los precisás. ¿Por qué? Porque ya atravesaste todas las instancias escorpianas que se te presentaron en el camino. Por lo tanto, sabiéndolo o no sabiéndolo a eso, como Belerofonte no sabía del engaño, sin embargo, los atravesó igual. ¿Se entiende? Ahí se... Sí, es muy interesante el tema de cómo no frenarse. A ver, lo primero que se me ocurre, ¿no? Cómo no frenarse. Primero, en principal, con con el desafío, vinculándolo con algo imposible, ¿no? Entonces, esto que Belerofonte realiza, que es una tarea que le impone un otro, ¿sí? Porque se lo imparte un otro, no verlo desde el vamos como un imposible, más allá de los elementos. Y hay algo que a mí me parece fundamental, y es que por cómo lo vas relatando, la perspicacia de solventarse sobre su factor diferencial. Esto de ser consciente de las habilidades que se tienen para no encontrar el imposible como imposible. Totalmente. De alguna manera, Belerofonte, al igual que Perseo, pero en Perseo, bueno, un poquito más como reconocido eso, pero se concentraban en lo que ellos era lo valioso. No se distraían con otras cosas. Se concentraban, yo soy bueno para esto, me dedico a esto y hago esto. Imagino ¿Entiendes? O sea, esa punta de flecha, ¿no? O sea, que sea justamente en Belerofonte uno de sus factores diferenciales, la flecha, el objetivo, el concentrarse en dar en un lugar específico, también como símbolo, ¿no? Ujú. Es lo que permite la precisión, la concentración de energía, la puntería que existe cuando alguien tiene concentradas las fuerzas. Al centro del blanco. Cuando la persona se distrae en la respiración, en la vista, en la postura, lo que fuere, la flecha para cualquier lado. Los grandes distractores hoy en día es una cosa alevosa en relación a otros tiempos, de los distractores para debilitar al ser humano. Bueno, avanzamos. Avancemos. Avancemos porque ya apareció el escorpión por ahí y tiene que ver también con este capítulo. Sí, vamos a lugares concluyentes ahora. Sí, voy a acelerar un poquito en cuanto al mito en sí, ¿ok? Jóbate le cuenta la verdad a Belerofonte se asombra y le dice, no, no fue eso lo que pasó, esta cuestión, ¿eh?
Siempre los tabúes se forman detrás de la persona, nunca se va de frente con la persona. Detrás de la persona se arma toda una estructura que es un castillo de arena. Cuando la persona revela la verdad, todo eso se cae automáticamente y cambian abruptamente posturas. Jóbate que lo quería muerto, ahora lo quiere vivo. Y no solamente lo quiere vivo, lo quiere dentro de su familia, porque dice, Sí, claro. este tipo realmente es bueno, yo lo quiero acá. Así que lo lamento, Preto, o sea, era toda una mentira, ¿sí? Pero no vuelve a Corinto, se queda acá. Al punto tal que se casa con la hija de Jóbates, con una de las hijas de Jóbates, Belerofonte. Belerofonte asume como rey de Licia, ¿sí? Pero ¿qué pasó acá? Acá vamos a otro lugar que me sorprendió dentro del mito al volver a estudiarlo y a analizarlo para hacer el programa. Forma familia, tiene hijos, ¿sí? Y está como rey. Pero empieza a aburrirse de eso, empieza a aburrirse del trono, empieza a aburrirse de la familia, empieza a aburrirse de los hijos, ojo, empieza a aburrirse de todo eso que le representaba una quietud, le representaba una cuestión muy pasiva en relación a cómo venía, ¿no? O sea, convengamos. Entonces se cansa de esa pasividad, decide retomar a Pegasus y a dirigirse a aventuras. O sea, abandona a la familia. Pero en un acto, acá es donde viene la falla del mito, te digo, si estudiemos los mitos, analicémoslo, pero no para caer en la misma falla que el mito, sino ¿qué estás haciendo? Copiar, pegar. Mm. Digo, ¿no? Por si hay algún hombre, padre, que le quedaron cuentitas pendientes de otras edades y decide abandonar la familia para ir detrás de eso y después se da cuenta que ojalá no lo hubiera hecho. Ay, ay. Bueno, digamos. Es decir, se puede estar ante lo valioso, pero no reconocerlo, por no habernos preparado para reconocer lo valioso. Ahí tenés un trabalengua que de traba no tiene nada. No, Bueno, totalmente. ¿por qué? Porque él, en un acto de soberbia, deja a su mujer, deja a los hijos, se va. Ok, dice, ahora me voy a otra aventura épica. Vuela, vuela alto con Pegasus, se va alto, alto, divisa el Olimpo. Divisa el Olimpo. Dice, ahí está, vamos al Olimpo. Allá arriba, no me acuerdo cuál, pero creo que Zeus, ponele, ¿eh? Dice, perdón, ¿qué haces acá? ¿Qué haces pretendiendo esto? Le manda un tábano que pica en el cuello a Pegasus. Pegasus en un movimiento brusco lo tira a Belerofonte, cae desde esas alturas y hasta ahí llegó nuestro protagonista del programa de hoy. Muere Belerofonte, ¿no? Si hubiera sabido esto Preto de entrada, era un moscardón el que tenía que mandar. Claro, sí, era sencillo. Bueno, Tratá pues sí, de pero todo entrar este al recorrido para Olimpo, que, dale. Tratá de entrar al Olimpo sin ser invitado. sin ser invitado, sin tener la... Bueno, ok, pero digamos que la, el fallido en la cuestión no es haber pretendido esos lugares elevados de la conciencia, sino que es la falla previa. Claro. La falla previa es no reconocer lo elevado en lo cotidiano como lo es la formación de la familia. Si no reconoces en tus hijos características divinas, estás en una distracción. Si no conoces en tu pareja características divinas, estás en una distracción. Si no reconoces en vos mismo características divinas, estás en una distracción. ¿A dónde querés ir? ¿Al templo de dónde? ¿A la ashtanga de dónde? ¿A dónde querés ir? Si todavía en lo cotidiano no reconoces a Dios que lo respiras constantemente. ¿Se entiende? Belerofonte Bien. estaba huyendo de una idolatría, de una cuestión humana al respecto de eso. Lo familiar, por no prepararse para eso y por venir de historias fallidas a nivel de la familia, es que no reconoció la grandeza en la propia familia y en eso la proliferación a través de su descendencia, de los valores, de la gran quimera. Al punto tal fue tan inútil ese acto de rebeldía egoica de Belerofonte que mira cómo quedó anotado quimera en la conciencia humana. Quedó anotado efectivamente como todo lo contrario a lo que había logrado Belerofonte.
¿Cómo quedó anotado quimera en lo social? Como un delirio, como alguien que delira. Mm. Es un imposible. ¿Entendés? O sea, fíjate vos, el mensaje que podía haber sido dado a la humanidad, el útil, que es este que nosotros estamos encarnando en este momento al hacer este programa, quedó totalmente desechado en la continuidad de la historia de la humanidad por no reconocer a la vida en la propia familia, en la construcción de la familia. Porque de ahí en adelante se terminó, o sea, termina la encarnación de Belerofonte en un acto totalmente contradivino, por así decirlo, lo cual fue desechado. Y quimera quedó como una cuestión de, efectivamente, no lo encares. Hoy en día decís quimera en cualquier reunión social y estás hablando de algo que es un delirio, que es un imaginario, una cuestión abstracta, ¿sí? No es hoy en día pensado la quimera, la expresión quimera, como algo que efectivamente hay que atravesar para formarse uno mismo. Pero qué casualidad, quimera, el 13, Escorpio, en el popular quedaron anotados como lugares no vayas ahí, no vayas ahí, no vayas ahí. Cuando ninguno de esos tres, por mencionar a algunos, ninguno de esos tres, la función que tiene es de frenarte a vos. Y ahí es donde digo, a mí me parece que la vida, enmascara lo sagrado con caras monstruosas, pero que son monstruosas para el ego, no para nosotros. Por lo tanto, el 13 es una maestría en sí mismo porque te inicia en una siguiente fase de tu vida, o sea, es una maduración y es el inicio de, en la persona, la función paterna en sí, el 13 te pone frente a los miedos infantiles, te pone frente a las heridas de los traumas anteriores, etcétera, etcétera. No busca frenarte, no busca bloquearte, ni tiene algo personal con nosotros. Nos está poniendo frente a una evaluación para ver cómo llegamos ahí. El 13. Escorpio, donde estamos ahora transcurriendo, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ese veneno del otro, ese veneno escorpiano, sigue teniendo efecto nocivo en vos y es porque no has integrado esa información, no has mejorado tu sistema inmune al respecto de eso. Seguís cediendo año tras año en la etapa escorpiana, seguís cediendo a ese veneno que el otro ubica en la realidad. Mm. Medusa, quimera. Por lo tanto, si quien está recorriendo el programa está entendiendo en este momento que aquello en su vida que le dice que no, que aquello en su vida que le aporta toxinas para que no se sostenga en salud, etcétera, etcétera, ya le empezás a ver como cara de guardián de lo sagrado. Los animales de poder en las culturas nativas, en las culturas iniciáticas, los más importantes son los más resistenciales, son los que, Claro. digamos, más miedo te van a dar. Un oso rabioso, una pantera. Ah, pero ¿por qué después esos se tornan aliados? Vamos a dejar ahí, vamos a dejar ahí. Es decir, cuidado, cuidado, porque la cara monstruosa no necesariamente es un bloqueo, y la cara amable no necesariamente es un avance. Muchas gracias. Atenti, atenti con eso. ¿Qué lugar, ¿no? Donde uno termina, donde empieza a concluir este capítulo en particular. Y al mismo tiempo es una invitación, ¿no? A decir, bueno, ¿qué otras cosas? Porque son disparadores. Más allá de lo que hace al final de este capítulo, son los puntos suspensivos para ver cuáles son las reflexiones que uno puede hacer o el análisis que uno puede hacer de esto. Y que se pueden hacer aportes al mismo tiempo para seguir. O sea, es una invitación a seguir analizando y pensando, ¿no? Esta cuestión de Exacto. decir, bueno,
dentro de este propio mito, el personaje de este mito cree imposible que ser rey y tener familia sea algo distinto a lo que ya sabía que era, a su presunción de lo que era. Creyó Mm. imposible que tenía las herramientas y el factor diferencial para cambiar esa realidad también. Ah, muy bien. Y no aburrirse. Para los, para los oyentes, el sabor amargo de este momento es parte de la muestra del veneno que tenemos que lograr a través de eso fortalecer el sistema inmune. ¿Ah? A ver, salvedades al respecto. ¿Sí? Nosotros no somos perfectos. Estamos transitando también nuestra vida con todas las características humanas que eso conlleva. Sí, O sea, claro. espectadores, espectadoras, vacíense de idealizaciones si es que se proyectaron porque pasan No, de largo, o sea, no hay forma que entren. les O sea, pinchamos el vos y globo yo, inmediatamente ya en este preciso momento. exacto. No, si ya habían hecho estampitas mías hace unos años, era San Lucas, ¿no? Pero como una vez me vieron tomando cerveza en un bar allá en Madrid, se les cayó la estampita ahí en la playa. Y sí, prefiero eso, la verdad que sí. Porque si no, no tiene sentido. Dije, ¿para qué voy a insistir en hacer aplicable desde el análisis mitos tan abstractos si los tomás desde un libro, si después nosotros nos vamos a presentar como personas que ya tienen todo resuelto? No me sirve. Yo que tengo 37 años, no me sirve. Tengo, ojalá Dios quiera, Dios mediante, muchos años por delante, muchas cuestiones que atravesar, muchas quimeras, muchas medusas seguramente, muchas inseguridades propias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ahora observémonos todos, estamos en una ronda, donde no hay un escalón más, donde no hay un sillón especial, estamos en una ronda, en el centro hay un fuego y es el que habla a través de alguien, simplemente. Gracias.